En la cena de su cumpleaños, mi novia se rió y dijo en voz alta, «Tienes suerte de que siquiera salga contigo». Todos se rieron. Yo solo tomé aire, me puse de pie y dije, «Gracias por el recordatorio». Luego, me fui sin despedirme. Horas después, su mejor amiga me escribió, «¿Quieres saber lo que les dijo a todos después de que te fueras?». Respondí, «Claro». Su respuesta me heló las manos. Hay un momento en cada relación en el que la máscara se cae. No siempre lo notas de inmediato. A veces es sutil, como un comentario pasajero que ignoras. Otras veces, te golpea como un puñetazo inesperado. Para mí, ocurrió en una mesa durante una cena, con 15 personas observando. Un pastel de cumpleaños iluminado frente a ella, y mi corazón rompiéndose en tiempo real. Mi nombre es Sane, tengo 28 años, y soy el tipo de persona que nunca monta una escena. Soy el que sostiene la cámara, el que lleva a todos a casa, el que escucha más de lo que habla. No peleo, no grito. Pero esa noche, aprendí que el silencio puede ser más fuerte que cualquier estallido. Antes de continuar, déjame retroceder un poco. Conocí a Lana hace 3 años en una noche de juegos de un amigo en común. Tenía una energía magnética, ingeniosa, elegante, y hacía reír a todos con esos comentarios sarcásticos y perfectamente sincronizados. Yo era más callado, más reservado. Trabajaba como analista de sistemas, pasaba más tiempo con hojas de cálculo de Excel que con personas, y probablemente decía gracias con demasiada frecuencia. Pero por alguna razón, se sintió atraída hacia mí. Intercambiamos números después de la segunda noche de juegos, y 3 meses después, ya nos llamábamos novio y novia. Al principio, se sentía como un sueño. Lana me hacía sentir vivo, como si finalmente hubiera salido del segundo plano para entrar en algo más brillante. Pero con el tiempo, empecé a notar cosas. Pequeñas cosas, indirectas sutiles frente a amigos, bromas que caían con un poco más de fuerza de la necesaria. «Tienes suerte de que me gusten los nerds», decía con un empujón juguetón. «Oh, esa camisa es linda. Parece algo que usaría mi papá». Yo me reía. Se supone que eso es lo que debes hacer, ¿verdad? Tomártelo a broma. No darle importancia. No arruinar el ambiente. Y, sinceramente, la mayoría de las veces no parecía cruel. Lana era el tipo de persona que se burlaba de todos, y eso era parte de su encanto. Pero de vez en cuando, algo en su tono cambiaba. Dolía por un segundo más de lo debido. Me decía a mí mismo que solo era mi propia inseguridad hablando. Llevábamos juntos más de 2 años cuando llegó su cumpleaños número 27. Quería hacer algo discreto pero con clase. Así que reservó un salón privado en un restaurante del centro. Mesas a la luz de las velas, iluminación tenue, el tipo de lugar donde el postre cuesta más que un tanque de gasolina. Se veía deslumbrante, como siempre, vestido negro, aretes dorados, uñas perfectamente arregladas, y cuando entró, todos se giraron para mirarla. Me sentí orgulloso simplemente de estar a su lado. Sus amigos ya habían llenado la larga mesa para cuando llegamos. Reconocí a la mayoría de ellos de reuniones anteriores, gente con la que había crecido, compañeros de su firma de marketing y algunos de sus amigos famosos de Instagram que probablemente habían transmitido su llegada en vivo. Sus padres también vinieron, luciendo como si hubieran salido de un catálogo. Su madre con un blazer blanco y tacones, su padre con una impecable camisa azul de botones. Me dieron el saludo habitual, un hola, apenas apartando la vista de sus teléfonos. Nunca me aceptaron del todo. Quizás porque no era un pez gordo de las finanzas con una mandíbula lo suficientemente afilada como para cortar vidrio. Yo había recogido el pastel más temprano ese día, uno personalizado con su ganache de chocolate favorito y letras doradas, y había pagado la cena por adelantado. No fue barato, pero quería que se sintiera especial. Fui criado para creer que cuando amas a alguien, te haces presente. Te encargas de las cosas, incluso si no te lo piden. La cena transcurrió como se esperaba. Muchas bromas internas de las que no era parte. Conversaciones que giraban en torno a personas que no conocía. Cada vez que intentaba participar, el tema cambiaba. No era malicioso, solo exclusivo. Lana prosperaba en ese mundo. Yo solo estaba de visita.
Me presentó 2 veces como Misane, como si fuera una mascota de la que estaba orgullosa. Su amiga Britney me preguntó a qué me dedicaba, y cuando le expliqué mi trabajo, me sonrió y dijo, vaya, me quedaría dormido en mi escritorio. Todos se rieron, incluida Lana. Yo también me reí. ¿Qué más podía hacer? Entonces llegó el momento. El postre había sido servido. La camarera bajó las luces y trajeron el pastel de cumpleaños, con las velas parpadeando mientras todos cantaban. Lana se veía radiante, soplando las velas en un solo aliento perfecto. Su madre se levantó para hacer un brindis, algo sobre lo orgullosos que estaban de ella, como siempre estuvo destinada a la grandeza. Sus amigos chocaron las copas. Me incliné y le susurré, «Feliz cumpleaños, cariño». Ella sonrió, con ese brillo burlón en sus ojos. Y entonces, como si lo hubiera planeado, incluso ensayado, se volvió hacia mí y dijo, lo suficientemente alto para que todos oyeran, «Tienes suerte de que siquiera salga contigo». Y luego se rió. No una risita suave, una carcajada, fuerte y aguda. Sus amigos se unieron. Incluso su madre soltó una risa tensa, como si no quisiera ser la única que no lo encontraba gracioso. Toda la mesa se convirtió en una oleada de diversión. Me quedé sentado, atónito. Creo que mi boca se abrió ligeramente, pero no salió ningún sonido. Escaneé la mesa. Algunas personas parecían incómodas. Unos pocos se movieron en sus asientos, pero nadie dijo nada. Nadie me defendió. Ni siquiera Lana. Especialmente, no Lana. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. No de forma ruidosa, ni dramática, más bien como el suave chasquido de un alambre delgado que ha sido estirado demasiado, durante demasiado tiempo. Tomé aire, empujé mi silla hacia atrás lentamente. Mi corazón latía con fuerza, pero mis manos estaban firmes. Me puse de pie, no grité, no volqué la mesa, ni siquiera la miré a los ojos. Simplemente dije, gracias por el recordatorio, y salí. Sin despedidas, sin escenas, simplemente me fui. Ni siquiera me di cuenta de lo frío que estaba el aire de la noche hasta que llegué a la acera. Seguí caminando, con las manos temblando ahora, mi teléfono vibrando en mi bolsillo. No lo revisé. Necesitaba aire, espacio, tiempo para pensar. 3 horas después, estaba en casa, sentado al borde de mi cama, reviviendo el momento una y otra vez como un vídeo en bucle. La forma en que se rió, la forma en que todos lo hicieron. No sabía qué dolía más, sus palabras o el silencio de los demás. Fue entonces cuando mi teléfono se iluminó de nuevo. Esta vez era de su mejor amiga, Tessa. No éramos cercanos, pero habíamos hablado lo suficiente a lo largo de los años como para tener una relación decente. Me envió un mensaje de texto con una sola frase, ¿quieres saber lo que les dijo a todos después de que te fueras? Lo miré fijamente. Mi pecho se apretó. No respondí de inmediato. Mi pulgar se cernió sobre el teclado durante 1 minuto completo antes de que finalmente escribiera, claro. Los 3 puntos aparecieron casi al instante. Luego llegó su respuesta, y lo que dijo hizo que mis manos se quedaran frías. Me quedé mirando la pantalla, el brillo del mensaje de Tessa iluminando la habitación oscura. Mi pulgar flotaba sobre la pantalla, reacio a desplazarse hacia abajo. ¿Sabes cómo a veces tu instinto sabe algo antes de que tu cerebro lo procese? Así me sentía en ese momento. Ni siquiera había leído el mensaje todavía, y mi estómago ya era un nudo. La vista previa decía suficiente, ella les dijo a todos después de que te fuiste. Mi mente repasaba posibilidades, cada una peor que la anterior. Quizás les dijo que estaba siendo dramático, que la había avergonzado, que era demasiado sensible y que había hecho que su noche girara en torno a mí. O peor. Quizás había estado planeando algo más deliberado que un comentario descuidado. Finalmente, con un trago seco, abrí el mensaje por completo. Decía, bueno, parece que finalmente captó la indirecta. Llevo meses intentando que rompa conmigo. Lo leí 2 veces, quizás 3. Las palabras no tenían sentido al principio, como leer un idioma extranjero donde todas las letras son familiares, pero el significado se te escapa de las manos. Mi cerebro simplemente se detuvo. Luego me golpeó.
Esto no era solo una broma que había ido demasiado lejos. No solo había hecho un comentario cruel en una habitación llena de gente. Había admitido que quería que me fuera. Y peor aún, había convertido mi humillación en un arma para conseguir lo que quería. Mi partida no había sido una sorpresa ni una reacción exagerada. Era exactamente lo que ella deseaba. No le respondí a Tessa de inmediato. ¿Qué se puede decir a eso? Gracias por el aviso. Genial. Genial. Todo bien. Dejé el teléfono y me quedé sentado allí, tal vez una hora, tal vez 2. En algún momento, oí pasar un coche afuera. En otro momento, me di cuenta de que no había parpadeado en lo que parecieron 5 minutos. Luego, la ira comenzó a burbujear. No furia, solo este calor lento y ardiente en mi pecho. Sentí que me ardían las orejas. Mi visión se volvió un túnel. Todas las pequeñas cosas comenzaron a pasar por mi cabeza como señales de advertencia que había ignorado, los comentarios, las pullas, la forma en que rara vez me presentaba por mi nombre. La forma en que olvidó nuestro aniversario este año y simplemente dijo, no es para tanto, ¿verdad? El hecho de que no podía recordar la última vez que había hecho algo amable sin una cámara o una audiencia alrededor. Y quizás lo peor de todo, la comprensión de que lo había visto venir y no hice nada. Los siguientes días fueron un borrón. No supe nada de Lana, ni una llamada, ni un mensaje de texto, ni siquiera un meme enviado por costumbre. Después de 2 años de vivir como si estuviéramos en sintonía, simplemente fui borrado. Seguí revisando mi teléfono como un idiota, esperando que tal vez dijera algo, cualquier cosa, una disculpa, una defensa, algún tipo de explicación. Pero ya lo había dicho todo esa noche, ¿no? Finalmente captó la indirecta. Tessa me volvió a escribir el martes. Oye, solo quería saber cómo estabas. No estuvo bien lo que hizo. Yo no me reí, que conste. Gracias, respondí. Luego, unos segundos después, otro mensaje. ¿Puedo preguntar algo un poco personal? Claro. ¿Sabías que estaba viendo a alguien más? No respiré por un segundo. ¿Qué? Lo siento, pensé que tal vez lo sabías. Hay un chico de su oficina, David. No estoy segura de si pasó algo físico, pero ha estado saliendo mucho con él, como cenas, copas y viajes de trabajo que en realidad no eran de trabajo. ¿Estás diciendo que me engañó? Estoy diciendo que se desconectó emocionalmente hace mucho tiempo y no tuvo las agallas para decirlo. Sentí que apretaba la mandíbula. Esa ira lenta y ardiente que había estado reprimiendo comenzó a subir de nuevo. Mi mente estaba haciendo lo que siempre hacía, tratar de racionalizar, tratar de actuar como abogado del diablo. Quizás es solo un rumor. Quizás Tessa está equivocada. Quizás lo entendí mal. Pero no, no se trataba de un rumor. Esto era un patrón. Todo tenía demasiado sentido. Las noches tardías, los cambios de planes de última hora, la forma en que había empezado a arreglarse más para reuniones de trabajo rápidas que para nuestras citas reales. Necesitaba hablar con ella, no para gritar, no para discutir, sino para confirmar lo que ya sabía en el fondo de mi ser. Le escribí tarde esa noche. ¿Podemos hablar? Sin respuesta. A la mañana siguiente, todavía nada. Pero entonces lo vi. Una foto etiquetada en Instagram. Lana sentada junto a un tipo que no reconocí en un bar de azotea. Copas en la mano. Esa misma sonrisa con la cabeza inclinada que usaba en cada foto donde intentaba parecer glamorosa sin esfuerzo. El pie de foto era algo estúpido como noches de lunes, y la mitad de los comentarios eran emojis de fuego y reina, y ese top lo es todo. Se me revolvió el estómago. Hice clic en el perfil del chico, publicó. Nombre, David Lan, director de marketing. La misma firma, por supuesto. La mitad de sus fotos eran de eventos de team building en Napa o Nueva York. El resto eran selfies en el gimnasio y primeros planos de cócteles. Y ahí estaba ella, en más fotos de las que esperaba, una copa levantada, una mano en su hombro, posando con otras 2 chicas en una foto con él justo detrás de ella en el fondo, luciendo un poco demasiado familiar. No necesitaba confirmación. Ya la tenía. Pero como un tonto, todavía esperaba que hablara conmigo.
Que explicara, negara, mintiera, cualquier cosa. El viernes, 5 días después de la cena, recibí un mensaje. Oye, siento que ha sido una semana rara. Creo que necesitamos hablar, pero quizás no en persona. Eso fue todo. Respondí, ¿estás viendo a David? Tardó una hora entera en responder. Es complicado. Me quedé mirando la pantalla. Solo esas 2 palabras. Es complicado. No un no. No un nunca lo haría. No un estás equivocado. Solo eso. Algo se rompió en mí entonces. No roto, sino reestructurado. Cualquier esperanza que me quedaba, cualquier pedazo de mí que todavía esperaba que esto funcionara, quedó enterrado bajo esa única frase. No respondí. Y de repente, estaba de vuelta en mi apartamento con demasiados recuerdos y no suficientes explicaciones. Ese fin de semana, finalmente abrí el cajón donde había estado guardando el sobre. Era el regalo de cumpleaños de Lana. Aún no se lo había dado. Planeaba dárselo después de la cena, una vez que estuviéramos solos. Pensé que sería más personal de esa manera, más especial. Dentro del sobre había un paquete de escapada de fin de semana. 2 noches en un aislado resort de spa en las montañas. Reservado y pagado. Había añadido una nota que decía, solo nosotros. Sin teléfonos, sin cámaras, solo paz. Sostuve el sobre en mi mano durante mucho tiempo. Luego lo rompí por la mitad, y otra vez, y otra vez. Ese debería haber sido el final. Pero la vida tiene esta forma de atraerte de nuevo cuando crees que finalmente te has alejado. A la mañana siguiente, recibí una llamada. No un mensaje de texto, una llamada. Era de mi madre. Dijo que Lana había pasado por casa. Permíteme retroceder un poco. Mi familia no es la más unida, pero somos cordiales. Mi madre es el tipo de mujer que cree más en las apariencias que en la autenticidad. Y mi padre es, bueno, un hombre de pocas palabras, la mayoría de ellas murmuradas detrás de un periódico. Lana los había conocido varias veces a lo largo de los años. Mi madre la adoraba. Una vez dijo que Lana tenía ambición, lo que era un código para la encaja en la imagen que quiero proyectar. Así que, cuando Lana apareció sin avisar en su casa, sonriendo, con una botella de vino como si viniera a un brunch dominical, mi madre la recibió como si nada hubiera pasado. Me dijo que te extraña, dijo mi madre por teléfono. Que cometió un error, que pensó que se estaban distanciando y no supo cómo manejarlo. No dije nada, solo escuché. Dice que quiere hablar cara a cara, solo ustedes dos. Tragué saliva con dificultad. ¿Te contó lo que pasó en la cena? Hubo una pausa. Dijo que reaccionaste de forma exagerada. Por supuesto que lo dijo. ¿Te contó lo de David? Otra pausa. Más larga esta vez. Dijo que es un colega. Que nunca pasó nada. Quería gritar. En lugar de eso, solo dije, mintió. Pero este no fue el punto de quiebre. Todavía no. El punto de quiebre llegó una semana después, cuando recibí un mensaje de mi hermano menor, Ben. Ben tiene 24 años, es un chico listo, pero siempre busca atajos. Ha tenido una idea de negocio diferente cada 6 meses desde los 19, y nunca se aferra a ninguna de ellas. Le he ayudado económicamente algunas veces, no porque quisiera, sino porque no soportaba verlo fracasar estrepitosamente. Me envió una foto por mensaje de texto. Eran Lana y él en una fiesta, abrazados, con la leyenda, energía de pareja poderosa. Al principio, pensé que era una broma. Quizás una foto antigua. Quizás un montaje. Pero luego vi los comentarios. Amigos etiquetándose entre sí. Alguien escribió, espera, ¿qué? Con emojis de risa. Otra persona escribió, hermano, la ex de Sane. Y Ben había respondido, de todos modos, no era serio. Ese fue el momento en que todo se desvió. Lo llamé. Directo al buzón de voz. Volví a llamar. Luego recibí un mensaje de texto. No te pongas raro con esto. No es lo que parece. Respondí, ¿qué es entonces? Ella está soltera.
Tú estás soltero. Relájate. Ese fue el punto de quiebre. No la cena, no el pastel, ni siquiera David. Fue Ben, mi propio hermano, de pie junto a la chica que me humilló, que me engañó, que manipuló a todos a su alrededor, y sonriendo como si acabara de ganar algo. No había ganado. Todavía no. Pero decidí que ya estaba harto de quedarme callado. Estaba harto de ser el tipo que se marcha. Por primera vez en años, estaba completamente solo. No en el sentido físico. Todavía había gente a mi alrededor, mensajes de viejos amigos de la universidad preguntando cómo estaba, compañeros de trabajo asintiendo cortésmente en la sala de descanso, pero emocionalmente, era un fantasma. Me movía por mi vida como si estuviera viendo a otra persona vivirla. Dejé de revisar las redes sociales. Dejé de responder a los chats grupales. Incluso dejé de ir al gimnasio, que solía ser mi única forma de desahogarme. Había demasiado ruido en mi cabeza y ningún lugar donde ponerlo. Las consecuencias de la situación de Lana y Ben me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Al principio, me dije a mí mismo que solo era traición. Simple, fría, fácil de nombrar. Pero era más que eso. Era desorientación. Como si hubiera estado viviendo dentro de una casa que pensé haber construido ladrillo por ladrillo, solo para descubrir que alguien más había cambiado las paredes mientras dormía. Lana se había burlado de mí públicamente y había intentado presentarlo como una broma. Probablemente les estaba diciendo a sus amigos que era emocionalmente inestable o demasiado sensible. Y Ben, mi propio hermano, mi propia sangre. Ni siquiera tuvo la decencia de disculparse. Solo un encogimiento de hombros en forma de emoji y silencio después de eso. Evité a mi familia por un tiempo. Mi madre enviaba mensajes de texto, mensajes de voz. Solo ven a cenar, cariño. No tenemos que hablar de nada serio. Pero sabía lo que quería decir. Finjamos que no pasó nada. Mantengamos la maquinaria familiar en funcionamiento, incluso si el motor está oxidado. No estaba listo para sentarme en una mesa donde alguien pudiera mencionar el nombre de Lana sin atragantarse. En el trabajo, fingía, sonreía cuando era necesario, cumplía con los plazos, me tomaba algunos días de baja por enfermedad de vez en cuando, alegando un problema estomacal cuando en realidad solo me quedaba en la cama mirando al techo. Me decía a mí mismo que solo necesitaba tiempo, que el dolor se desvanecería, que eventualmente me reiría de lo ingenuo que había sido. Pero la verdad era que el silencio dolía más que la traición. Nadie se puso en contacto. Nadie preguntó cómo estaba. Había pasado años apoyando a otras personas, escuchándolas desahogarse, ayudándolas a mudarse de apartamento, prestando dinero que nunca esperé de vuelta, y cuando necesité a alguien, me encontré con el vacío. El momento de tocar fondo llegó unas 2 semanas después de que todo estallara. Había pedido comida para llevar, la comí directamente del envase y dejé el desorden en la mesa de centro. Estaba tumbado en mi sofá, con la televisión reproduciendo la repetición de un programa que no me importaba, cuando recibí una alerta en mi teléfono, una solicitud de Venmo de Ben. Había solicitado $60. La nota decía, Ubers y copas. Idea de Lana. Con un emoji de guiño. Lo miré fijamente durante un minuto completo. Pensé que mi corazón podría detenerse. No por el dinero. $60 no iban a llevarme a la bancarrota. Era la nota, la arrogancia, la crueldad. Se estaba regodeando. Orgulloso de ello. Como si quisiera ver hasta dónde podía llegar antes de que yo explotara. Y quizás por un momento, quise hacerlo. Quise conducir hasta su apartamento y enfrentarlo, gritar, romper algo, hacerle sentir algo. Pero luego me di cuenta de que eso era lo que él quería. Me quería desequilibrado, humillado, furioso, porque en su retorcido pequeño mundo, si yo reaccionaba, perdía. Así que no respondí. Lo bloqueé. Borré la solicitud. Y luego apagué mi teléfono y me senté allí en la oscuridad, mirando mi propio reflejo en la pantalla negra del televisor. Esa noche, dormí 12 horas seguidas. A la mañana siguiente, algo había cambiado. No puedo explicarlo fácilmente. No fue un momento dramático de voy a cambiar mi vida. Fue más silencioso, más práctico. Me levanté, limpié mi apartamento.
Tiré las botellas medio vacías de champú que Lana había dejado, empaqué la sudadera que solía usar y la puse en una bolsa de donación. Cambié las sábanas de mi cama, compré unas nuevas, de hecho. Verde oscuro, de algodón grueso. Se sentían como una armadura. Me preparé un desayuno de verdad. Huevos, tostadas, café recién hecho. Ni siquiera miré mi teléfono hasta después de haber comido. Por primera vez en semanas, me sentí despierto. Ese día, hice una lista. No un plan de venganza ni nada dramático, solo una lista de todas las cosas que había dejado pasar mientras estaba con Lana, cancelar la membresía del gimnasio sin usar que había mantenido porque a ella le gustaba la sauna. Reconectar con Josh y Andy, mis dos mejores amigos de la universidad a los que había estado ignorando. Renovar mi currículum. Hacer un viaje de fin de semana en solitario. Sin excusas. Comenzar un proyecto paralelo, esa aplicación de presupuesto que seguía posponiendo. No era una lista larga, pero era mía. Y por primera vez en mucho tiempo, eso se sintió como suficiente. Contactar a Josh y Andy fue incómodo al principio. Les envié un mensaje simple: oigan, he estado un poco desaparecido. Pasé por algunas cosas. Sería genial ponernos al día. Respondieron en cuestión de minutos. Aparentemente, ambos asumieron que simplemente estaba ocupado o sumido en la felicidad de mi relación y no querían molestarme. Programamos una llamada para el sábado. Esa llamada lo cambió todo. Hablamos durante 4 horas, no solo sobre Lana. Sinceramente, apenas la mencioné. Hablamos sobre el trabajo, la vida, cosas raras que vimos en Reddit, sueños que solíamos tener en la universidad. Josh me contó que estaba construyendo un estudio de música en casa. Andy acababa de empezar a entrenar para un triatlón. Colgué la llamada con un extraño dolor en el pecho, pero no era tristeza. Era la comprensión de que me había alejado tanto de quien solía ser, tan silenciosamente que ni siquiera me había dado cuenta. Las siguientes semanas fueron una construcción lenta. Empecé a salir a caminar todas las mañanas, solo media hora alrededor de la manzana con un podcast en mis oídos. Me uní a un gimnasio diferente, más pequeño, local, sin lujos. No estaba tratando de reinventarme. Solo quería sentirme sólido de nuevo, como si perteneciera a mi propia piel. El proyecto paralelo se convirtió en mi terapia. Desempolvé la idea de la aplicación de presupuesto que había archivado hace más de un año y comencé a esbozarla de nuevo. No era elegante, solo una interfaz limpia que ayudaba a la gente a rastrear pequeños gastos diarios sin la sobrecarga de otras aplicaciones. La llamé Sense. Sí, un poco cursi, pero se sentía bien. Publiqué un prototipo en algunos foros, principalmente para obtener comentarios. Sorprendentemente, a la gente le gustó. No planeaba convertirlo en un negocio completo, al menos no todavía. Pero el apoyo me dio una emoción tranquila que no había sentido en años. Me recordó que tenía valor más allá de ser el novio de Lana o el hermano aburrido de Ben. Tenía habilidades, ideas, empuje. Aproximadamente un mes después de esa horrible cena, recibí una llamada de un reclutador. Una pequeña empresa de tecnología buscaba un nuevo líder de proyecto para sus sistemas internos, y alguien me había recomendado. Nunca supe quién. Quizás un compañero de trabajo, quizás un gerente que pensé que había olvidado mi nombre. La entrevista fue bien, mejor que bien. Recibí la oferta una semana después. Mejor salario, mejores horarios y mucha más libertad para construir cosas desde cero. Dije que sí antes de que terminaran de explicar el paquete de beneficios. Me mudé a un nuevo apartamento poco después, a solo unas cuadras de mi antiguo lugar, pero se sintió como cruzar una frontera. Este tenía más luz, suelos de madera de verdad y sin fantasmas. Compré una estantería, una de verdad, y la llené con todo, desde ciencia ficción hasta libros de cocina. Incluso adopté un perro del refugio, un chucho desaliñado llamado Leo que ocupaba demasiado espacio en el sofá y le ladraba a las aspiradoras. Pero debajo de todo eso, algo más se estaba gestando. No resentimiento, ni siquiera venganza. Claridad. No buscaba vengarme de Lana o Ben. Ya había superado eso. Pero algo todavía se asentaba en mi pecho como una piedra. La forma en que ambos pudieron marcharse ilesos, riendo, sonriendo con suficiencia, intactos,
como si mi dolor fuera solo un subproducto de su entretenimiento. Eso no estaba bien. Y no iba a permitir que siguiera así. No por rencor, sino por principio. Verás, cuando alguien te quema, es fácil quedar atrapado en las llamas. Pero a veces la mejor venganza no es el fuego, es la paciencia. Y ya estaba harto de ser pasivo. Era hora de empezar a observar. No a esperar, a observar. No me desperté un día con algún plan de venganza genial. No funciona así, al menos no para mí. No hubo un rayo de inspiración ni un montaje dramático de película. Comenzó lentamente, solo momentos, pequeños fragmentos de curiosidad, una pregunta aquí, una conexión allá, y luego, gradualmente, comenzó a tomar forma. Una trampa no siempre se trata de explosiones o venganza. A veces se trata de información, de entender lo que realmente sucedió, porque no puedes recuperar tu poder si no sabes dónde te lo robaron. Y en algún punto entre seguir adelante y ascender, me di cuenta de que no solo quería paz. Quería claridad. Quería la verdad. Y si se presentaba la oportunidad, quería que ambos, Lana y Ben, entendieran que no era el mismo Sane que se escabulló silenciosamente de esa cena. Quería que sintieran lo que era que te quitaran el suelo bajo los pies. No por la fuerza, sino por los hechos. Todo comenzó con Tessa. No habíamos hablado desde su último mensaje, pero ella había seguido viendo mis historias. No suelo publicar mucho, pero últimamente había estado compartiendo actualizaciones. Nada obvio, solo fotos casuales de Leo en el parque, cafés nocturnos, partes de la aplicación de presupuesto tomando forma en mi portátil. Podía darme cuenta de que seguía observando, todavía curiosa. Así que, una tarde, le envié un mensaje. «Oye, ¿estás libre para un café alguna vez?». Respondió 10 minutos después. Pensé que nunca lo preguntarías. Nos encontramos en un pequeño lugar tranquilo a medio camino entre su casa y la mía. Sin cámaras, sin Lana. Solo 2 personas sentadas con un par de lattes y una extraña especie de entendimiento tácito entre ellos. No perdió el tiempo. «Voy a decirlo directamente», dijo, recogiéndose el pelo e inclinándose hacia adelante. «Siento lo que pasó. Sabía que se estaba volviendo cruel, pero no sabía hasta qué punto había llegado hasta esa noche». Asentí lentamente. «¿Tú no te reíste?». «No lo hice», dijo, «pero tampoco dije nada, y debería haberlo hecho». Su honestidad me desarmó. No estaba allí para hacerla sentir culpable. Ni siquiera estaba enojado con ella. En todo caso, la respetaba más por dar la cara ahora. Tomé un sorbo de mi café y luego dije, «¿Puedo preguntarte algo raro?». Ella levantó una ceja. «Inténtalo». «¿Qué sabes sobre ella y mi hermano?». Tessa pareció incómoda por un segundo. Tamborileó los dedos en el costado de su taza. «Es un lío», dijo. «No lo sé todo, pero sé que empezaron a hablar más después de la ruptura. Al principio, le dijo a la gente que era inocente. Que Ben estaba viendo cómo estaba ella. Luego apareció en una fiesta con él y todo el mundo simplemente lo aceptó». Asentí. «¿Crees que empezó antes de la ruptura?». «Apostaría dinero a que sí», dijo. Lana no es del tipo que espera. Ya estaba emocionalmente fuera de la relación meses antes de esa cena. Se podía ver en cómo te trataba. Era como si estuviera tratando de empujarte a salir sin tener que ser la mala. Tragué el sabor amargo de mi boca. No era por el café. «¿Todavía hablas con ella?», pregunté. «Apenas. No le gusta estar cerca de gente que desafía su versión de la historia». Levanté una ceja. «¿Cuál es su versión?». Tessa soltó una pequeña risa amarga. «Que eras pegajoso, controlador, celoso. Que ella intentó ser amable y dejarte ir con suavidad, pero tú lo hiciste difícil». Dejé escapar un suspiro por la nariz y aparté la vista. Tessa se inclinó de nuevo. «Pero Sane, nadie se lo cree realmente. Quiero decir, algunos de sus amigos sí, claro. Pero los que la conocen desde hace suficiente tiempo, saben que reescribe la realidad cuando le conviene». Fue una validación, incluso un alivio. Pero todavía no respondía a la pregunta más grande que ardía en mi cabeza. ¿Por qué Ben? ¿Por qué mi hermano?
Tessa debió ver la mirada en mis ojos porque dijo, «Realmente quieres entender esto, ¿verdad?» «Necesito hacerlo», dije. Dudó por un momento, luego sacó su teléfono. «Hay algo que no te conté», dijo. «No iba a involucrarme, pero creo que mereces verlo». Abrió su galería, se desplazó un poco y luego me entregó el teléfono. Era una captura de pantalla de una conversación de texto de Lana. La fecha era 2 semanas antes de la cena de cumpleaños. Juro que es como un cachorrito, tan desesperado por complacer. Sigo lanzando indirectas, pero simplemente no se va. Ben es mucho más divertido. Sane es como el papel tapiz. Mi corazón se hundió. Siguió otra captura de pantalla, esta vez de Ben. No te vas a echar atrás, ¿verdad? Ya le dije a mamá que tú y yo estábamos saliendo. Ella piensa que es solo amistad. Jajaja. Le devolví el teléfono lentamente. Así que no fue solo un distanciamiento. No fue solo descuido. Estaban coordinándose. Esto fue planeado. Y ahora era personal. Le di las gracias a Tessa. No dije mucho más que eso. Ella no insistió. Ambos sabíamos lo que esto significaba. Y a partir de ese momento, dejé de jugar a la defensiva. Empecé a planificar. El primer paso fue la distancia. Dejé claro a mis padres que no asistiría a ningún evento familiar donde Ben pudiera estar presente. No les di detalles. No era necesario. No eran exactamente personas conflictivas. Querían paz. Y si eso significaba fingir que sus hijos no estaban en guerra, que así fuera. Pero entre bastidores, estaba reuniendo piezas. Tessa me envió más capturas de pantalla, mensajes, fotos, incluso clips de audio de antiguos chats grupales donde Lana se burlaba de mí. Uno de ellos fue particularmente brutal. Se reía con una amiga y decía, es dulce pero aburrido. O sea, podría casarme con él y quedarme dormida en mi propia boda. Dijo eso mientras yo planeaba proponerle matrimonio. Nunca le había contado eso a nadie antes. Tenía el anillo escondido en el cajón de mi escritorio. Había estado esperando a que pasara su cumpleaños. Pensé que el viaje de fin de semana sería perfecto. Terminé devolviendo el anillo unas semanas después de nuestra ruptura. El joyero me preguntó si algo andaba mal con él. Solo dije, la persona equivocada. El segundo paso del plan implicó algo que no había tocado en años, el fideicomiso de mi familia. Mi abuelo había dejado una herencia considerable que se dividió entre los nietos, pero con una condición. Nada se distribuía hasta que cumpliéramos 30 años. Hasta entonces, era administrado por un fideicomisario designado por la familia, nuestro tío. No había pensado en ello en años, pero algo sobre la obsesión de Lana con la imagen y el dinero me hizo preguntarme. Llamé a mi tío y le pregunté si podía enviarme un desglose de las asignaciones del fideicomiso. Lo presenté como planificación financiera. Estuvo feliz de complacerme. Cuando recibí el documento, vi algo que me dejó helado. Se suponía que cada nieto recibiría una porción igual, excepto que la de Ben era mayor por $25,000. Llamé a mi tío de nuevo. Oye, una pregunta rápida, dije. ¿Por qué la porción de Ben tiene un aumento? Hubo una pausa al otro lado. Dijo. Eso no suena bien. Déjame revisar. Un día después, me devolvió la llamada. Bueno, tenías razón. Se hizo un recálculo hace 2 años. Tu madre me pidió que reasignara en función de la necesidad y el potencial. No pensé nada de ello en ese momento. Se me secó la boca. Te dijo que yo no lo necesitaba. Más bien que Ben lo necesitaba más. Le di las gracias y colgué. Ahora no solo sabía lo que hicieron, sino cómo pensaban. Ben y Lana creían que yo era un escalón. Estable, confiable, seguro y desechable. Pensaron que ganarían. Pero aquí está la cosa sobre la gente tranquila como yo. Escuchamos, aprendemos, esperamos y, finalmente, cuando es el momento adecuado, actuamos. Todavía no estaba listo para atacar. No sin un plan que no les dejara espacio para escabullirse. No quería drama. No quería una escena.
Quería un impacto irrefutable. Así que, seguí construyendo. La aplicación Zense despegó más rápido de lo esperado. Algunos influencers del espacio financiero la adoptaron. Nada enorme, pero suficiente para generar descargas consistentes. Un escritor freelance de un blog de tecnología se puso en contacto para una entrevista. Acepté y compartí mi historia. No la de la ruptura, sino la inspiración, sentirte invisible en tu propia vida, rastrear cada centavo solo para sentir que tienes el control de nuevo. La gente se identificó. Los inversores comenzaron a rondar, pequeños, amigos de amigos con financiación inicial buscando su próxima apuesta. No pedía millones, solo lo suficiente para hacer crecer el equipo de desarrollo, agregar algunas funciones, quizás expandir la marca. A finales de mes, había formado una LLC, registrado la marca, y en silencio, había hecho una lista de cada persona que dudó de mí. Lana, Ben, incluso mi madre. No iba a regodearme. No iba a restregárselo en la cara. Iba a dejar que la verdad hablara por sí misma. Pero la verdadera oportunidad, la oportunidad perfecta, llegó cuando me enteré de algo a través de un amigo en común. Ben planeaba proponerle matrimonio a Lana en la casa del lago de nuestra familia, la que todavía tenía mi nombre en la escritura, porque mi abuelo nos la dejó a ambos, 50/50. Y yo nunca había firmado la transferencia de la propiedad total. Ellos no lo sabían, pero estaban a punto de descubrirlo. La primera vez que visité la casa del lago, tenía 9 años. Era principios de primavera y todavía hacía demasiado frío para nadar, pero mi abuelo me entregó un par de remos y me dijo que remara de todos modos. Si vas a amar algo, dijo, tienes que saber cómo trabajar por ello. Ese lugar no era solo una escapada de verano. Era un símbolo. La única pieza de la historia familiar intacta por el drama, el escándalo o las mentiras. Y ahora, de alguna manera, estaba a punto de ser el escenario de la propuesta de Ben a mi exnovia. La misma mujer que me humilló frente a una sala llena de gente. El mismo hermano que me llamó papel tapiz. Las mismas personas que me trataron como un escalón. Eligieron la casa de mi abuelo, mi casa, y pensaron que no haría nada. Ese fue su primer error. Ben debió asumir que, como no había dicho nada en meses, ya lo había superado. Probablemente pensó que los asuntos legales de la casa del lago se habían resuelto por sí solos. Después de todo, no había estado allí en años. Pero legalmente, mi nombre todavía estaba en la escritura, 50%. No se podían hacer renovaciones sin mi firma. Ni reservas, ni eventos, ni bodas. No sabían que yo había actualizado discretamente los archivos de propiedad de la casa y había marcado la propiedad ante el condado por problemas de mantenimiento, específicamente, fontanería anticuada y una solicitud de inspección del techo que había presentado hace 6 meses y que finalmente se había activado. Todo eso estaba a punto de importar porque Ben había planeado toda la propuesta como un fin de semana de escapada sorpresa. Solo Lana, un chef privado, algunos pétalos de rosa falsos y un anillo de reliquia familiar prestado. El anillo de mi abuelo, el que originalmente estaba destinado para mí. Sí, lo sé. Ese fue el segundo error. Ni siquiera preguntó. Simplemente lo tomó. Le dijo a mi madre que quería honrar al abuelo. Y ella, siendo el tipo de mujer que está más interesada en la apariencia que en los resultados, dijo que sí. Ni siquiera pensó en preguntarme. Pero Tessa se había enterado. Los rumores corren, especialmente cuando involucran a Lana publicando historias crípticas en Instagram como, no puedo esperar a este fin de semana con emojis de anillos y champán. Tessa me envió la fecha, la hora y todo el plan. Ben llevaría a Lana el viernes por la noche. La propuesta estaba programada para el sábado por la noche durante la puesta de sol junto al muelle. El anillo ya estaba empacado. El chef había sido contratado. El fotógrafo, un viejo amigo de la universidad de Ben, estaba reservado. Y lo único que no tuvieron en cuenta fui yo. Esperé hasta el viernes por la mañana para hacer la llamada. La oficina de mantenimiento local respondió al tercer timbre. Hola, soy Sane Reynolds. Presenté una orden de trabajo hace unos meses para la propiedad en 112 Shady Pines Lane, la casa del lago. Ah, sí, la veo aquí. Inspección de fontanería y techo aún pendiente. Necesito escalarla.
Soy copropietario y la casa se está utilizando este fin de semana sin mi consentimiento. Creo que eso viola nuestro acuerdo de copropiedad. Hubo una pausa. ¿Le gustaría que programáramos la inspección? Por favor, dije. Mañana. A primera hora. Colgué y exhalé lentamente. No estaba nervioso. Ya ni siquiera estaba enojado. Estaba tranquilo, en control, concentrado. Luego llamé a la compañía de seguridad. La casa del lago tenía cámaras, no para espiar, solo básicas para detección de movimiento y seguridad de la propiedad. Ben probablemente asumió que ya no las revisaba, pero sí lo hacía. Esa noche, observé desde mi portátil cómo su coche entraba en el camino de grava. Lana salió primero, envuelta en alguna chaqueta de diseñador, con los tacones altos resonando en las piedras. Ben la siguió con una sonrisa de suficiencia y un ramo de flores. Abrieron la puerta, entraron y desaparecieron de la vista. Parecían felices, como si nada hubiera pasado. Pero mañana, se acordarían de mí. A la mañana siguiente, me desperté temprano, conduje 2 horas hacia el norte, me detuve en una gasolinera a unas pocas millas de la casa del lago y estacioné detrás del edificio. No iba a ir a la casa. No necesitaba estar allí. Solo necesitaba estar lo suficientemente cerca para sentirlo. A las 8:12 de la mañana, la furgoneta de mantenimiento entró en el camino de entrada. Lo vi en mi teléfono. La transmisión era nítida. 1 minuto después, la puerta se abrió y Ben salió tropezando con una sudadera y pantalones de pijama, claramente molesto. Lana lo siguió, con los brazos cruzados. No podía oír la conversación, pero podía imaginarla. El inspector del condado se presentó, levantó un portapapeles y señaló el techo, luego la escotilla de la fontanería, y luego le entregó a Ben un formulario amarillo. Un aviso de suspensión temporal de uso pendiente de los resultados de la inspección. Traducción: tenían que irse. Sin cena, sin pétalos de rosa, sin propuesta, y definitivamente sin anillo. Tomé un sorbo de mi café y los vi pasear por el porche, discutiendo. ¿La mejor parte? Lana se fue furiosa primero. Se subió al coche, cerró la puerta de un portazo y se negó a salir. Ben se quedó allí, indefenso, gesticulando salvajemente al inspector, que ya había centrado su atención en las tejas del techo. A las 10 de la mañana, se habían ido. Eso debería haber sido suficiente. Pero la historia aún no había terminado. Todavía tenía una carta más que jugar. El domingo, le envié un correo electrónico a mi madre. El asunto era simple, sobre el anillo. El cuerpo: hola, mamá. He oído que Ben tomó el anillo del abuelo para una propuesta. Supongo que fue un malentendido, ya que el anillo me fue legado a mí después de que el abuelo falleciera. Está claramente indicado en su testamento. Dado que técnicamente es un robo, me gustaría que me lo devolvieran antes del final de la semana. De lo contrario, presentaré una denuncia formal. Espero que lo entiendas, Sane. Sin emoción, sin culpa, solo hechos. Ella respondió 3 horas después. No tenía idea de que te lo había dejado a ti. Me aseguraré de que Ben lo devuelva. Por favor, no escales la situación. 3 días después, el anillo fue entregado en mi oficina en un sobre acolchado. Sin nota, sin disculpa. Pero no importaba. Lo dejé en un joyero esa misma tarde y lo guardé en una caja de seguridad privada. Para mí, para algún día, para alguien que realmente lo mereciera. Y justo cuando pensaba que todo había terminado, recibí un mensaje de un número desconocido. Era Lana. ¿Fuiste tú todo esto? La casa del lago, el anillo, el correo electrónico a tu madre. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo. Luego respondí: te lo dije una vez. Gracias por el recordatorio. Eso fue todo. Sin regodeo, sin vuelta de la victoria. Solo las mismas palabras que había dicho la noche en que me humilló, ahora devueltas con todo su peso y claridad. Bloqueé el número y nunca más supe de ella. En cuanto a Ben, no hemos hablado desde entonces. Me enteré por un primo que Lana lo dejó unas semanas después. Le dijo que no estaba lista para algo serio. Nadie pareció particularmente sorprendido.
Mi madre intentó contactarme 1 o 2 veces después de eso. Mensajes de texto pasivo-agresivos como, espero que estés bien y la familia sigue siendo la familia. Pero no respondí. La familia se gana, no se hereda. Y las personas que se quedaron de brazos cruzados mientras me destrozaban no me deben nada ahora. He reconstruido mi vida por completo. La aplicación está prosperando. Contraté un pequeño equipo, 2 desarrolladores y un gestor de contenido a tiempo parcial. Lanzaremos una nueva versión el próximo mes. Empecé a salir de nuevo, lentamente, con intención. Sin más ilusiones, sin más máscaras. Leo sigue aquí, roncando a los pies de mi cama cada noche como un pequeño guardián peludo. ¿Y yo? No estoy enojado. Ya no. Porque la mejor venganza no es la rabia. Es la reinvención. Y nunca me he sentido más como yo mismo. Solía pensar que el silencio era debilidad. Pero ahora sé que el silencio es poder. Especialmente cuando sigue a tus últimas palabras. Gracias por el recordatorio.